Cordial saludo. Bienvenidos al Diploma de Seguridad del Paciente. Hoy abordaremos el módulo 7 relacionado con infecciones asociadas con la atención en salud. Para iniciar, estableceremos dos objetivos a lograr. El primero de ellos es fortalecer el conocimiento sobre las infecciones asociadas con la atención en salud y el segundo, desarrollar las competencias y habilidades como profesionales del área de la salud para la prevención, reducción y detección temprana de las infecciones asociadas con la atención en salud. ¿Qué es una infección asociada a la atención en salud? Entonces tenemos las infecciones asociadas a la atención en salud, que anteriormente se denominaban nosocomiales u hospitalarias o intrahospitalarias, que hoy cambia la definición por las IAS, tienen tres características. La primera es que las infecciones que el paciente adquiere son aquellas infecciones que el paciente adquiere mientras recibe tratamiento para alguna condición médica o quirúrgica y en quien la infección no se encontraba o no se había manifestado previo al ingreso de la institución. Segunda característica, se asocian con varias causas incluyendo, pero no limitándose al uso de dispositivos médicos, complicaciones postquirúrgicas, transmisión entre pacientes y trabajadores de la salud. Tercera característica, resultado de un consumo frecuente de antibióticos que más adelante lo veremos cuál es la razón de que se toque acá. Tenemos entonces que las IAS son consideradas un evento adverso. Recordemos que un evento adverso, para ser tipificado como evento adverso, debe tener tres características. La primera es que sea derivado de la atención en salud. 2, que genere daño al paciente. Y 3, que sea no intencional. Esas son las tres características y como lo vemos, las IAS se reconocen como un evento adverso. Con relación a qué tanto riesgo tiene un paciente de adquirir una IA, es altísimo. A lo largo del desarrollo del módulo, vamos a estar viendo esas características que hacen que se potencialice tanto esa característica de generarse ese evento adverso. Tenemos que también influye las condiciones o esos factores o barreras que establece el equipo de salud para minimizar la materialización de ese riesgo y que se traduzca en una IA. ¿Por qué se consideran las infecciones asociadas con la atención en salud un problema de salud público? Acá tenemos unas características y desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo ha identificado debido a la carga de morbilidad y mortalidad que se genera a partir de ellas. Se considera que millones de pacientes se ven afectados cada año por este tipo de infecciones. Los costos sanitarios son directamente proporcional. Su valor aumenta relacionado con la estancia, tratamientos con antibióticos, estancias prolongadas, entre otros. Acá, digamos que en estos 5 ítems se resumen el por qué la carga para considerarse un problema de salud pública. Entonces, hablábamos de la morbilidad y la mortalidad. En estas condiciones, recuerden que si nuestro paciente ingresa a la institución por otra causa y dentro de su estancia hospitalaria, que ya lo veíamos, que es un paciente que tiene unas connotaciones y que al ingreso no se encontraba con indicios de infección, pero que durante su estancia hospitalaria, sea por laboratorios, se identifica que está cursando con un proceso infeccioso, es allí donde se considera que es de carácter intrahospitalario y que puede desencadenar y convertirse incluso en una sepsis y por lo tanto generar una mortalidad en el paciente. Incrementa los costos en el sistema. Al tener una hospitalización por una causa determinada, ejemplo, paciente que ingresa para una histerectomía y que termina en un proceso de infección, esto incrementa el costo, no solamente para la institución, y acá es importante que hagamos énfasis en no solo pensar en el costo que implica para la IPS y para la aseguradora, sino lo más importante, el valor para el paciente. ¿Cuánto le cuesta al paciente? Porque incluso puede tener a largo tiempo esa materialización del riesgo que termina afectando el capital salud del usuario. Constituye un factor de riesgo laboral para el equipo de salud. Al no prever y no establecer esos mecanismos o esas barreras de seguridad para minimizar la presentación de este evento adverso, también el equipo de salud, nosotros como trabajadores de la salud, estamos expuestos a esta carga de morbilidad. Entonces son patógenos que
a lo mejor tienen resistencia bacteriana y que eso hace que nuestro personal de salud esté mucho más expuesto y se traduce también en incapacidad y demás carga para la IPS. Implicaciones médico-legales. Si bien todo el contexto de seguridad del paciente es no punitivo, recuerden que una de las cosas es la identificación y todo el abordaje que se hace es con ese carácter no punitivo, pero que no nos exime a nosotros, ya sea como profesionales o como IPS, que al presentarse un evento adverso no nos exime pues de esas implicaciones legales. Afecta la imagen del profesional tratante y de la institución totalmente. Esto hace que se vaya perdiendo la confianza en nuestras instituciones y por lo tanto también en los profesionales tratantes. Sería un evento catastrófico para la institución que se empieza a identificar cierta especialidad o cierto profesional, que es donde se cometen, por ejemplo, es que X especialidad es con las que más se presentan las infecciones de sitio operatorio. Entonces esto hace que vayamos perdiendo como profesional o como institución ese reconocimiento y el respeto frente a la atención en salud que estamos brindando. Acá, como para complementar el por qué se consideran las IAS un problema de salud pública, encontramos. Se presentan tanto en países desarrollados como subdesarrollados. Cada día aproximadamente, estos datos son tomados de la OMS, nos habla de que 1.4 millones de pacientes adquieren una infección asociada con la atención en salud. Por ejemplo, en Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, estima que 1.7 millones de IAS contribuyen a la ocurrencia de 99.000 muertes cada año. A lo largo del módulo vamos viendo y ratificando esas condiciones de por qué se considera un problema de salud pública. Ya habíamos hablado de la carga de morbilidad y mortalidad. Las IAS se presentan tanto en países desarrollados como ya lo habíamos hablado. Las morbilidades más altas se dan entre pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué? Precisamente por la complejidad de las intervenciones que se efectúan allí. La neumonía e infecciones del torrente sanguíneo presentan el mayor número de muertes asociadas a la infección asociadas a la atención en salud. Las tasas más altas de infecciones por 1.000 pacientes por día se registraron en las UCIs, como lo vengo mencionando, seguidos de las unidades de neonatología de alto riesgo y unidades de neonatología convencionales. Es decir, en unidades tanto básicas como intermedias e intensivas es donde se están presentando los mayores índices o el riesgo más alto de presentarse este evento. ¿Qué factores de riesgo se asocian con las infecciones asociadas en la atención en salud? Acá tenemos una síntesis de 4 aspectos que se irán desglosando a lo largo del módulo. El nivel de complejidad de la institución y también ese nivel está asociado con esa responsabilidad o ese interés de la institución de minimizar estas actividades relacionadas con las infecciones. Ejemplo, las características de la asepsia de sus superficies o de ambientes como quirófanos o unidades de cuidados intensivos. Hay ambientes que son de alto riesgo para la prestación del servicio, a diferencia de otros donde se realizan procedimientos menores. Características individuales del paciente. No hay que desconocer que si bien se pueden establecer, hay un riesgo inherente a la prestación del servicio que se asocia a la infección asociada con la atención en salud, también hay que reconocer que hay unos factores intrínsecos que potencializan el riesgo de que se genere esa infección en el paciente. Conducta del personal de salud. Ejemplo, el tema relacionado con lavado de manos, que es un tema básico que lo escuchamos en absolutamente todos los sitios donde vamos y que a partir de la pandemia, digamos que nos ayudó a posicionar de una manera diferente el lavado de manos, pero que nos falta mucho como profesionales de la salud, apropiar el concepto y la relevancia de la implementación de esta acción. Medidas de contención primaria, como por ejemplo la esterilización del instrumental. En ocasiones podemos estar pasando por alto y a pesar de que se establecen todas las medidas en una sala de quirófano, estas acciones o actividades que se realizan de manera ajena al servicio pueden estarse traduciendo en una infección. De ahí parte establecer y estandarizar los protocolos relacionados con el instrumental.
del el control de carga biológica, de que realmente el indicador biológico, que los equipos biomédicos estén funcionando para que se garantice esta actividad y se minimice el riesgo de generarse este evento. Y de manera pues general el ambiente hospitalario. Ejemplo, que se cuenten con antisépticos para superficies que sean de acuerdo, que respondan más bien a la necesidad institucional de acuerdo a su complejidad en la prestación del servicio. Mencionaremos del paquete instruccional los aspectos más relevantes que debemos de tener en cuenta para o que favorecen las infecciones asociadas con la atención en salud. Uno de ellos, como ya lo habíamos mencionado, es la omisión en la higiene de manos, según los 5 momentos de la OMS. Vamos a hacer una lectura de estas acciones que se toman del paquete instruccional, pero que lo vamos a desglosar frente a qué es una acción insegura y qué barreras o qué acciones desarrollo como profesional de la salud para minimizar esta materialización de este evento. Inadecuada colocación de catéteres, no inserción aséptica de sondas urinarias estériles, no aplicación de técnicas asépticas en la inserción de dispositivos como tubos orotraqueales, catéter venoso central y catéter periférico. Omisión en la aplicación de lineamientos relacionados con restricción de algunos ambientes y se incluye también lo relacionado con aislamiento. Contaminación del ventilador por una inadecuada manipulación. Entonces acá ustedes ven que la manito roja es la que nos indica una acción insegura y la verde es aquella barrera que podemos estar implementando o desarrollando como una práctica segura. Entonces empezaremos por omisión de los 5 momentos del lavado de manos. Los 5 momentos del lavado de manos consisten en 2 antes y 3 después. Antes de contacto directo con el paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica. Tercero, después de tener exposición a fluidos corporales. El cuarto, después de tener contacto con el paciente. Y el quinto, después de tener contacto con el entorno del paciente. En las medidas de prevención, acá es importante, y ese es como el eslogan que la OMS ha definido, y es que la higiene de manos salva vidas, porque así lo es. Una acción tan sencilla y tan básica tiene una repercusión y un costo para el paciente y para toda una institución. Uno de los hábitos que más se ha promovido en el mundo es el lavado de la higiene de manos como parte esencial de una cultura de autocuidado y prevención. En el campo de la atención en salud se ha documentado que es posible que se transmita una infección indirectamente al tocar objetos contaminados con microorganismos procedentes de un paciente infectado, por ejemplo, estetoscopios o termómetros u equipo biomédico que haya tenido contacto con el paciente. Y acá es importante mencionar porque muchas veces el quinto paso del que nos habla la OMS relacionado con el entorno del paciente, nos olvidamos. El solo hecho de tocar no solamente un equipo biomédico, sino también ese entorno. Ejemplo, se está pasando ronda, se coloca, sea la tablet, el celular, la tabla de los signos vitales, etcétera. Salimos de la unidad o pasamos al siguiente paciente y nos olvidamos de higienizar las manos. En Colombia se ha promovido un trabajo para reducir el impacto de las infecciones asociadas a la atención en salud. Campañas de promoción y prevención que tienen como eje la correcta higiene de manos en los trabajadores de la salud, con base a los 5 momentos de la OMS. Asimismo, se promueve una práctica entre pacientes, cuidadores y su entorno familiar. Esto porque recordemos que la seguridad de pacientes no es solamente de nosotros como trabajadores de salud, hay una corresponsabilidad que es necesario que los involucremos a paciente y familia para que sean actores de una manera activa frente a ese cuidado y de esta manera sean responsables también. Con esto no quiero decir que las instituciones o los trabajadores de la salud nos eximimos de responsabilidad. Es importante reconocer la información y educación que le brindamos al paciente, teniendo en cuenta que se debe transmitir de una manera clara y sencilla para su fácil comprensión. Acá ampliaremos el porqué un poco más del momento del lavado de manos. Como lo habíamos hablado dentro de la estrategia del lavado de manos, contamos con esta infografía que la vemos en todo lado, en las instituciones donde tenemos los
los elementos o los dispositivos para lavado de manos, contamos con esta infografía donde nos recuerda cuáles son los momentos, pero que también hay que recordar cuál es la técnica, porque si reconocemos los momentos, pero no aplicamos la técnica efectiva, pues estaremos simplemente abordando el problema de una manera inadecuada. Entonces, antes de tocar al paciente, ya lo habíamos hablado, entonces, ¿por qué es importante? Porque en esta característica se protege al paciente de los gérmenes que yo, como trabajador de la salud, puedo estar cargando en mis manos. Segundo, antes de realizar una tarea limpia o aséptica. En este caso, también se ratifica la importancia de efectuarlo para poder proteger al paciente. Y acá también es importante realizarlo teniendo en cuenta que así tengo una postura de guantes, al retirarlos debo efectuar el lavado de manos. Esto no me exime que haga esta actividad. El tercero, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, para protegerse como profesional de la salud y proteger el entorno, no solamente con nuestros compañeros, sino también con el paciente y la familia. El cuarto, después de tocar al paciente, también ratifica ese compromiso consigo mismo y con el entorno. Y el quinto, después del contacto con el entorno del paciente, para minimizar esa carga o ese riesgo de transmitir o de proliferar la carga de bacterias que podemos llevar en nuestras manos. Otra acción insegura está relacionada con la inadecuada colocación de catéteres. Una de las tareas más comunes en las instituciones de salud y suele ser minimizada y se transfiere esta responsabilidad a las auxiliares. De allí parte que seamos garantes de que se haga la actividad con las características y las condiciones necesarias. Entonces, el delegar no nos exime de responsabilidad frente a la vigilancia de que se haga de acuerdo a lo estandarizado al protocolo de la institución. ¿Qué medidas se deben establecer para reducir la presentación de este evento relacionado con la colocación de catéteres? Recuerden que cuando hablamos de catéteres no es solamente catéteres venosos periféricos, sino también los catéteres urinarios. Realizar un lavado de manos, se ratifica nuevamente esta actividad. Elegir el calibre adecuado. Si yo no elijo un calibre adecuado, así tenga o mantenga la técnica séptica, igual puedo generar un trauma que puede desarrollarse o traducirse también en una infección. Tener cuidado al manipular estos dispositivos, garantizar de que sea con una técnica séptica. Deben garantizar la disponibilidad de dispositivos estériles. Recuerden que depende de algunos dispositivos. Si yo, por ejemplo, recibo un dispositivo para hacer un cateterismo vesical y no está en condiciones óptimas su empaque, debo descartarla, ser responsable, notificarlo y poder cambiar este dispositivo. De esta manera estoy asegurando que el procedimiento se realice como se debe efectuar. Capacitación continua al personal. A veces damos por hecho que de nuestra formación es inherente que sabemos la instalación de un catéter, por ejemplo, urinario. Pero es importante primero los procesos de inducción y reinducción en las instituciones para poder garantizar de que nuestro personal se logre alinear a las políticas institucionales y también a esas características que esperamos para que nuestro personal desarrolle ciertas actividades y que asimismo comprenda cuál es el compromiso que está adquiriendo la institución y que lo ha establecido en un protocolo, el cual debe ser conocido por todo el personal. Tenemos también implementación de catéteres con depósitos de yodo-povidona, de acuerdo pues a la tecnología que vaya ingresando a la institución. Hoy existen dispositivos que nos permiten contar con estas facilidades para minimizar esta contaminación, pero que si no es posible, porque claramente pues tienen más costos, pero que no necesariamente debemos tener estos dispositivos para poder evitar que se generen estas infecciones. Como les mencionaba, si yo verifico fecha de vencimiento, condiciones de almacenamiento, que de fábrica se conserven esas características de ese dispositivo, de esta manera puedo estar asegurando que se va a hacer un procedimiento con toda la seguridad del caso.
Implementación de un sistema de documentación dentro de los registros clínicos para el uso de dispositivos. Acá es importante, se ratifica el respaldo de los registros clínicos. Recuerden que acá hablamos no solamente de la seguridad en la ejecución y dentro de eso también está el registro que se deja en historia clínica. Cómo quedó el paciente, cómo lo toleró, si hubo una complicación o no derivada del procedimiento que le acabamos de efectuar. De esta manera, al momento de hacer trazabilidad, en caso de que se presente algo, podemos tener datos exactos y una cronología exacta de lo que sucedió con el paciente. Guías de práctica clínica para la prevención de infecciones intrahospitalarias asociadas con dispositivos médicos. Dentro de las guías de práctica clínica, que son esas recomendaciones, o más que las recomendaciones, son el compromiso que adquiere la institución para brindarle una atención al paciente. Allí debe contemplarse también el uso de tecnologías, y cuando hablamos de tecnologías, hablamos de la tecnología blanda, los dispositivos médicos que hacen parte de esa atención. ¿Qué características y qué condiciones se esperan para poder brindar la atención al paciente? Disponibilidad de todos los suministros necesarios para la ejecución del procedimiento, garantizando la técnica aséptica de acuerdo con el protocolo institucional. Ejemplo, yo puedo tener un protocolo institucional de inserción de catéter urinario. Dentro del procedimiento está, por ejemplo, que debe contar con yodopovidona. Y resulta que al momento de realizar el procedimiento no tenemos yodopovidona. O por el contrario, nos está diciendo que debe ser un procedimiento bajo técnica aséptica, es decir, requiere efectuarse con guantes estériles. Y dentro de la institución solo tenemos guantes limpios. Entonces, ahí están fallando unas características que se denominan procesos institucionales seguros. Si bien tenemos documentado el protocolo, ese paso a paso de cómo se debe efectuar el procedimiento, pero no se proveen todos los insumos, lo que se traduce en un riesgo al momento de ejecutar como tal el procedimiento, que por más que el personal de la salud quiera adherirse al protocolo, pues de entrada tenemos una falla porque como institución no se están dando todos los elementos que se requieren. La otra acción insegura está relacionada con no inserción aséptica de sondas urinarias estériles. Como el complemento de lo que veníamos abordando, también es importante tener en cuenta que para el procedimiento pues debe hacerse bajo técnica aséptica. Acción insegura, entonces dispositivos como tubos orotraqueales también, catéter venoso central o periféricos que no cumplen con las características de aséptico. ¿Qué tenemos que hacer como medidas de prevención? Las instituciones deben garantizar la disponibilidad de dispositivos estériles no reutilizados. Y acá es importante mencionar que hay que tener en cuenta, primero como institución, si se pretende efectuar ejercicios de reutilización, primero conocer la ficha técnica del dispositivo para conocer si tiene el aval por parte del fabricante de que se pueda hacer esta actividad de reuso. Si es así, contar con esos mecanismos que aseguren de que se están cumpliendo esas pautas en lavado, secado y demás condiciones para asegurarnos de que no se va a ver afectada la integridad y la calidad del dispositivo. Recuerden que cuando reusamos estamos asumiendo la responsabilidad de fabricantes, por ello es importante conocer si el fabricante me lo permite o no, y cómo lo sé a partir de la generación o disponibilidad de esa ficha técnica. De no ser así, tener en cuenta que el dispositivo que no se pueda reusar, pues que todos tengan claridad. Ejemplo, una máscara laringea, puedo tener un dispositivo que se reusa y otro que no. Pero si el personal venía utilizando el que sí se puede reusar, pero de pronto se cambió, se hizo la adquisición del dispositivo que es desechable y el personal no lo sabía, estamos generando ese riesgo. Entonces es importante siempre hacer la trazabilidad y en esos cambios generar información y divulgación de esto al personal. Entorno limpio, preferiblemente estéril, con buena iluminación. Debemos tener en cuenta que tenemos unas características en los procedimientos. Hay unos procedimientos que se categorizan como procedimientos mayores y procedimientos menores. Ejemplo, la colocación de un catéter urinario es un procedimiento menor, pero no por ser menor le resta relevancia frente a lo que debemos ejecutar.
Entonces, asimismo, y acá de la mano algunos aspectos de cumplimiento normativo, se deben garantizar unas condiciones en el ambiente donde yo ejecute esta actividad. Brindar capacitación continua al personal, ya lo habíamos mencionado. Si yo como institución tengo un estandarizado el cómo trabajar de mi equipo de salud, lo más importante es divulgar esta información y hacer seguimiento de que efectivamente se cumpla, porque no basta con solamente entregar la información, debemos monitorizar de que efectivamente haya adherencia del mismo. Correcta fijación de la sonda. Entonces acá también puede que se haya efectuado una inserción adecuada de la sonda, pero si no se está haciendo una fijación adecuada, esto también puede generar un trauma y se traduce también en una infección. Sistemas cerrados para evitarse el retorno de orina o tener la precaución de clampear la sonda para evitar de que haya un retorno urinario y de esta manera pues se genere la infección. No dejar la bolsa del sistema en el piso. Es común ver en las instituciones de salud paciente con un catéter urinario o sonda vesical cuyo cistoflo o bolsa recolectora se encuentra en el piso. Recuerden que la superficie del piso es altamente contaminante y no se debe reposar allí este recolector. Vigilar el tiempo de inserción, no pasar el tiempo recomendado en el protocolo institucional. Ejemplo, hay instituciones que lo establecen 7, 10, entonces depende de los lineamientos que haya incorporado la institución para asegurar una práctica segura. Entonces de esto depende que el personal conozca y que tenga adherencia al protocolo. Conocimiento de la condición del paciente y las razones del uso para una sonda urinaria. Anteriormente era frecuente que se generara con mayor frecuencia el uso de estos dispositivos. Hoy en día el uso del catéter urinario se ha venido restringiendo precisamente siendo mucho más pertinente frente a su uso por las implicaciones que tiene. Evitar o minimizar la manipulación de las sondas. Si yo lo hice con una técnica séptica, hice una fijación adecuada y, por ejemplo, estoy manipulando de una manera incorrecta la bolsa recolectora o el cistoflow, pues digamos que ahí se convierte en un sistema abierto y rompe esa cadena de asepsia o de un procedimiento seguro que hemos efectuado. Implementar un sistema de documentación dentro de los registros clínicos del paciente para el uso de dispositivos que incluya indicaciones para uso del mismo, fecha, hora, colocación y fecha de retiro. Cuándo inicia, cuándo se inició esa instalación y cuándo culmina, para poder hacer monitoreo y retirarlo cuando se deba retirar. Cubrir el sitio de inserción del catéter, y acá hablando en términos de catéter central, con un apósito estéril transparente. ¿Cuál sería el objetivo? Anteriormente se hacía, incluso se colocaba una gasa y posteriormente se fijaba y queda totalmente oculto el punto de inserción. Lo que hoy dentro de las prácticas seguras se promueve es que se haga la fijación con un apósito transparente para permitir la visualización del punto de inserción, identificar de una manera oportuna si se está presentando eritema o algún signo de infección y hacer una intervención de manera oportuna. Limpia al paciente antes de realizar el procedimiento y no permita que permanezca con residuos de sangre o fluidos cerca de la zona de inserción, ya sea de tubo orotraqueal o catéteres venosos. ¿Por qué? Recuerden que estos residuos de sangre se convierten en fómites que promueven la proliferación bacteriana. No reutilizar dispositivos que estén en contacto directo con el paciente. Dentro de estos tenemos tubos orotraqueales, mangueras de succión, sondas de succión, los canisters de aspiración, la máscara de no reinhalación, bolsa, válvula, mascarilla, que lo colocamos entre paréntesis, es el denominado comúnmente llamado ambú, pero que su nombre real es BBM. Las extensiones de tubo para catéteres, los conectores de vías aéreas, las máscaras de oxígeno, las extensiones de anestesia o las llaves de 3 vías. Contar con personal con experiencia. Ratificamos la relevancia de efectuar estos procesos de capacitación, no dar por hecho que porque entonces ingresa la enfermera, el médico o la auxiliar,
tienen un conocimiento previo, ¿sí? Claro, dentro de su formación está el aprendizaje de algunos procedimientos, pero recuerden que es importante darles a conocer cómo está establecido en la institución para que conozca cuál es el actuar y pueda tener alineación con esto. Los ventiladores deben recibir mantenimiento por personal que garantice una técnica aséptica al acceder a los circuitos del aparato. Entonces también desde el área de biomédica, que es el que está realizando, por ejemplo, mantenimiento preventivo de estos equipos biomédicos, también tener la precaución o que desde allí se establezcan cuáles son las características de limpieza y desinfección para garantizar de que no se manipule de manera inadecuada o por el contrario se tomen acciones que no son las correctas dentro del personal de salud. Ejemplo, se haga limpieza con un elemento que sea corrosivo para el equipo, que pueda dañarlo y que minimice o le reste vida útil al equipo. La manipulación del tubo orotraqueal debe ser mínima y la sonda de succión debe ser estéril y manipularse como tal. A veces en nuestro día a día le vamos restando importancia a algunas condiciones que realizamos y acá nos hace énfasis de qué condiciones se deben asegurar de que sean estériles para evitar las infecciones. Realizar la inserción de catéteres centrales bajo guía ecográfica para reducir los intentos fallidos. Esto ya requiere o hace alusión a instituciones de mediana y alta complejidad, a instituciones que cuentan con la tecnología para realizarlo, pero tener en cuenta que de no contar con esta tecnología, pues evitar la multipunción en los pacientes, sea con un catéter central o con uno periférico. Otra de las acciones inseguras es la omisión en la aplicación de lineamientos de circulación por áreas críticas. Acá lo vamos a separar porque también nos habla de aislamiento, pero vamos a empezar con las áreas críticas. Ejemplo, quirófano. Entonces es importante tener en cuenta que las salas de cirugía desde el ingreso tienen una demarcación en el piso delimitando precisamente donde hay una circulación que no es restringida porque es un área que se considera limpia, otra donde está semi-restringida y aquella que está delimitada con cinta roja es la que se considera aséptica, es decir, es completamente restringido para el personal externo y por lo tanto debemos acatar esas recomendaciones porque podemos hacer un procedimiento quirúrgico con toda la técnica aséptica, pero si no estamos asegurando esa restricción en la circulación, también estamos incrementando ese riesgo de la infección. Con lo relacionado al aislamiento, tener claras esas condiciones de aislamiento, qué tipo de aislamiento requiere el paciente, qué elementos de protección y asimismo educar tanto al paciente como a la familia para que cumpla con esas características. Ejemplo, en aislamiento respiratorio. Entonces, que él sepa que si está allí no puede estar entrando y saliendo porque incrementa la proliferación de este virus o bacteria que tenga. Asimismo, es importante recordar las condiciones de traslado. Si yo tengo en cuenta estas características que tiene el paciente por su condición clínica, entonces asimismo hago un traslado seguro. Hablamos de algo relacionado con los procesos institucionales seguros y es que como institución estamos dándole a nuestro equipo de salud que permite o que promueve estas acciones de seguridad. Entonces, programas de inducción y reinducción a todo el personal, definir y socializar los protocolos y lineamientos para ingreso a áreas de aislamiento que incluyan determinar el número de personal asistencial en formación y familiares que pueden ingresar al área. A veces pasamos por alto el hecho de que si un paciente está en aislamiento requiere una restricción en el número de visitas. Asimismo, cuando se está desarrollando actividades de docencia. También es importante tener en cuenta que se debe restringir o evaluar, dependiendo de esa capacidad instalada, cuántos estudiantes pueden abordarse por paciente para reducir la carga y evitar como el riesgo de contaminación. Creación de una cultura de seguridad integrando al paciente y familia y trabajador en las prácticas seguras. Recuerden que nuestro aliado número 1 en la seguridad del paciente es precisamente él, el paciente y su familia. Si lo involucramos en el cuidado, créanme que estaremos haciendo mucho por evitar la materialización de los riesgos.
Conocimiento de normas de diseño, adecuación y construcción de áreas de aislamiento. A veces pasa que desde las directivas se establecen proyectos, adecuaciones en la infraestructura, pero que el personal asistencial no tiene conocimiento de ello, razón por la cual empiezan a hacer acciones que no son seguras. Ejemplo, paciente requiere aislamiento y resulta que no tiene conocimiento, que si en el tercer piso es el paciente del tercer piso requiere aislamiento y las intervenciones se realizaron en el quinto piso y está disponible la habitación, pues se puede trasladar teniendo en cuenta pues estas características, que esa habitación sí cumple con las condiciones de aislamiento y que es la adecuada para albergar al paciente. Brindar educación al personal de salud, pacientes y visitantes acerca de las medidas de aislamiento. Ya lo habíamos mencionado. En la medida en que yo educo, puedo ayudar a que mi paciente y el familiar logren comprender, porque a veces simplemente le decimos o le informamos no puede recibir visitas, pero es diferente cuando lo educamos el por qué es necesario restringir esa visita, o por el contrario, se le permite la visita de un solo familiar con unas ciertas condiciones. Definir acciones sistemáticas tendientes a garantizar la bioseguridad. Entonces acá hace alusión a la pertinencia del uso de los elementos de bioseguridad y la racionalización. Cuando conocemos qué tipo de aislamiento requiere las condiciones o el manejo con ciertos elementos de protección personal, educamos a nuestro paciente, educamos a la familia, educamos a nuestro equipo de salud y estamos también minimizando costos innecesarios para la institución. Definir y socializar protocolos para el transporte de pacientes bajo precauciones de aislamiento que incluyan el porte permanente de la tarjeta de aislamiento. Dentro del protocolo de aislamiento se debe establecer no solamente esas condiciones dependiendo del tipo de aislamiento que requiera el paciente, sino también cómo identificar al paciente. No hacerlo para que él se sienta de pronto mal, todo lo contrario, explicarle el por qué es necesario, porque yo puedo ir haciendo un traslado del paciente, ejemplo en un ascensor, ingreso un paciente que no sabe y no necesita solamente, o nuestro equipo de salud compañeros, poder identificar de una manera clara y sencilla qué tipo de aislamiento tiene el paciente desde el mismo traslado entre un servicio y otro. Otra acción insegura, y acá pues para ampliar la información, es la contaminación del ventilador por mala manipulación. Entonces ya lo habíamos mencionado que nuestros servicios de cirugía, unidad de cuidado intensivo, que es donde se están utilizando los ventiladores, pueden tener un alto riesgo de generar infecciones, son procedimientos altamente invasivos, pero de no manejarlo adecuadamente, pues se incrementa el riesgo de generar incluso una sepsis en el paciente. Asimismo, el manejo con los catéteres centrales, ya lo habíamos mencionado, el punto de inserción, cómo se protege con un apósito estéril para facilitar la visualización. Estos suelen presentar comorbilidades que debilitan su sistema inmunitario, entonces el paciente ingresa, se le hace un procedimiento bajo una técnica que no es la adecuada o un manejo con un dispositivo inadecuado, incrementa ese riesgo en el paciente, su sistema inmunológico se debilita y se traduce en la materialización de la infección. Dentro de las medidas de prevención también tenemos los pacientes que lo necesiten deben recibir terapia pre y posoperatoria e instrucciones para prevenir las complicaciones como la neumonía nosocomial. Recuerden que acá se trae tal cual como lo define dentro del paquete, o sea, el paquete lo menciona todavía como nosocomial, pero se hace la aclaración de que ya es infección asociada a la atención en salud. Asegurar unas condiciones de asepsia mínimas de las personas que hacen el mantenimiento de los ventiladores, utilización de barreras de seguridad según lo definido en el protocolo institucional, adherencia a los protocolos institucionales para el manejo de la vía aérea y los dispositivos usados para la ventilación mecánica. Medidas de prevención. Tenemos los pacientes que lo necesiten deben recibir terapia pre y posoperatoria e instrucciones para prevenir las complicaciones como neumonía nosocomial. Recuerden que el nosocomial cambia por infecciones asociadas a la atención en salud. Aseguran las condiciones de asepsia mínimas de las personas que hacen el mantenimiento de los ventiladores. Utilización de barreras de seguridad según lo definido en el protocolo institucional. Adherencia a los protocolos institucionales para el manejo de la vía aérea y los dispositivos usados para la ventilación mecánica.
Entonces, recordar que es importante estandarizar la información a partir de un protocolo, una guía o lo que se establezca, divulgarlo con nuestro equipo de salud y hacer monitorización de la adherencia al mismo. De esta manera me permite efectuar unas intervenciones oportunas y reducir el riesgo en el paciente. Documentar y actualizar y socializar el mantenimiento correctivo o preventivo de los ventiladores. Entonces acá involucra áreas como biomédica para que se pueda integrar al cuidado del paciente. Vigilancia activa partiendo de la conformación de los comités de infecciones intrahospitalarias, farmacia y terapéutica. Y porque acá farmacia tiene un gran peso en lo relacionado con el uso seguro de dispositivos. Recuerden que nuestro personal de salud, ejemplo, el médico, genera una necesidad que identifica en el paciente. Ejemplo, entonces, de un catéter central, lo ordena, pero desde farmacia se debe garantizar dentro de todo ese proceso de ingreso del dispositivo que se tengan esas condiciones para generar seguridad en el uso del mismo, condiciones de recepción, de almacenamiento y de distribución para poder hacer del procedimiento algo seguro. Con los comités, lo mismo, hacer trazabilidad de los eventos que se están presentando, tomar acciones para que no se presenten o minimizar al máximo lo que se está presentando y establecer un plan de intervención de acuerdo a lo identificado. Definir acciones sistemáticas tendientes a garantizar la bioseguridad, manejo adecuado de residuos hospitalarios, control sobre el buen funcionamiento de equipos, buenas prácticas en los procesos de esterilización y manipulación de elementos biomédicos. Creación de una cultura de seguridad que integra al paciente y al trabajador en prácticas seguras. Ya lo hemos venido reiterando, la relevancia de integrar tanto al personal de salud, sea asistencial o administrativo, pero también al paciente y familia. Acá hablamos de otras condiciones que desde el Instituto Nacional de Salud nos muestra la relevancia para minimizar las infecciones a nivel hospitalario. Tenemos estas dos condiciones, consumo de antibióticos en el ámbito hospitalario y la resistencia bacteriana a los antimicrobianos en el ámbito hospitalario. Estas dos condiciones me pueden llegar a promover precisamente, como lo veíamos al inicio, el consumo de antibiótico-terapia, pero que a veces no conocemos realmente cuáles son los antecedentes del paciente. Ejemplo, es un paciente que ha generado cuadros respiratorios de manera reiterativa, de manera ambulatoria, pero él dentro de su actuar como paciente, de manera externa hago el énfasis, empieza a consumir antibióticos. Cuando ingresa a nuestra institución, no sabemos si ya ha generado una resistencia precisamente por ese consumo inadecuado y no monitorizado por el profesional médico. De esta manera se puede estar promoviendo una resistencia bacteriana. Entonces, tener en cuenta que en el ámbito hospitalario es importante establecer ese manejo y pues alineado con las ayudas diagnósticas para determinar el tratamiento que requiere el paciente. Acá tenemos entonces una infografía donde nos muestra el por qué es importante hacer uso racional de antibióticos. Entonces, a nivel institucional, hablando pues ya aparte de la responsabilidad del paciente, porque en el caso que les exponía, si no educamos a nuestros pacientes durante un proceso de hospitalización, lo que conlleva consumir antibióticos de una manera deliberada y ciertamente irresponsable, el impacto que tiene al momento de generarse una hospitalización o ni siquiera una hospitalización, recuerde que en el ambiente también se puede estar, así sea extrahospitalario, se puede estar promoviendo esta resistencia. Entonces, en la medida en que los eduquemos, podemos también establecer a nivel intrahospitalario, es el deber ser, que se establezcan políticas de uso racional de antibiótico. ¿En qué consiste? Primero, pues parte de una tipificación de ese perfil bacteriano institucional que nos permite conocer qué bacterias son las que se presentan con mayor frecuencia en nuestra institución. Dos, establecer cuál es el manejo de antibiótico, haciendo un escalonamiento
y no empezando por unos de amplio espectro, sino hacer un escalonamiento de acuerdo a lo que vaya presentando el paciente y al cuadro clínico en respuesta a este plan de tratamiento establecido. Infecciones asociadas a procedimientos quirúrgicos, digamos que acá tenemos procedimientos quirúrgicos mayores que exponen con mayor impacto la generación de estas infecciones en el paciente. De hecho, por vigilancia epidemiológica se tienen establecidos unos procedimientos para poder hacer seguimiento y trazabilidad, y es de notificación y hacer toda la vigilancia frente a estos eventos. Dentro de estos procedimientos quirúrgicos tenemos la cesárea, la colecistectomía, la herniorrafia, el parto vaginal, la revascularización miocárdica con incisión torácica y de sitio donante. Teniendo en cuenta estos criterios que nos define el instituto para poder hacer esta vigilancia epidemiológica con estos procedimientos quirúrgicos, nos establece, digamos que, una ruta para poderle hacer trazabilidad y seguimiento. Tenemos cuando se tiene un caso confirmado por clínica, cuando es un caso confirmado por laboratorio. Entonces, dependiendo de eso es que hago el abordaje, pero tengo que hacer notificación y hacer vigilancia de ellos y asimismo hacer las intervenciones pertinentes frente a los casos que se presentan. Muchas gracias.